¿Qué pasaría si las neuronas encargadas de alguna actividad específica, como es la memoria, se dañaran? Las demencias asociadas a la edad, junto con otras enfermedades de la mente, pueden convertirse en problemas graves de salud pública en los próximos 20 años. Nuestro consumo de alimentos hace que ingiramos muchos oxidantes y que sobrepasan nuestra capacidad antioxidante como organismo. Una característica muy frecuente es que hay un deterioro neurológico y que es de inicio súbito. Realmente uno no se da a veces cuenta o no le da la importancia a un olvido o a otro, hasta cuando ya empieza a ver la gravedad, que ya son constantes y más graves. El alcoholismo es una enfermedad de la negación porque lo niega el paciente. Entonces dice que siempre lo puede controlar, forma parte de esa convicción. No hay bebedor social, no hay bebedor nada. O sea, los que de alguna forma hemos bebido o los que beben, al final de cuentas son alcohólicos. A lo largo del tiempo, las respuestas encontradas a los fenómenos de la naturaleza dieron paso a nuevas preguntas, lo que llevó al nacimiento de la investigación científica. Toda la información obtenida a lo largo de los años y al desarrollo de la tecnología ha dado pie a que al día de hoy existan grupos de investigadores interesados en temas muy específicos, lo cual ha abierto nuevas áreas de estudio para la ciencia. Preguntaría por qué se estudia el universo, porque la Tierra misma es parte del universo. Prácticamente a ojo directo se hacían observaciones. Este es uno de los sitios más altos para los estudios de astronomía a nivel mundial. Fuera de nuestro sistema solar se conocen casi 900 planetas, algunos más grandes que Júpiter y otros casi del tamaño de la Tierra. En el pasado, los médicos y científicos no contaban con una herramienta lo suficientemente poderosa para entender las enfermedades y diseñar medicamentos adecuados. La genómica actualmente les dio esa posibilidad de entender e identificar todas las variaciones genéticas gracias a la secuenciación del genoma humano. Uno de los grandes avances que hubo ya a principios de este siglo fue el de conocer la secuencia del genoma humano. Digamos, para 2020 vamos a notar que claramente hay un impacto. Ya nadie se va a preguntar qué es esto de la genómica. A finales del siglo pasado, médicos e investigadores de todo el mundo asumieron el reto de comprender la violencia a fin de encontrar la manera de prevenirla y de erradicarla. Solo que aún esta meta no se ha logrado del todo. Somos en potencia muy malvados. El objetivo, pues, de la violencia es el control. Tenemos modelos animales que con mutar un gen nosotros podemos hacer un animal tremendamente violento. Pues ahora sí que ya nos ganamos la fama, desafortunadamente. Y la fama comenzó precisamente con el feminicidio en Ciudad Juárez. Los hombres, en general y estadísticamente, son más violentos que las mujeres, pero no porque esté en su naturaleza. La
La obesidad se define como la acumulación de tejido adiposo, esto es de grasa, lo que conocemos comúnmente como grasa. El problema más serio es la obesidad a nivel abdominal, donde lo podemos medir con una cinta métrica y donde el parámetro son que no rebasa 80 centímetros en la mujer y 90 centímetros en el hombre para la población mexicana. Generalmente en los estados en los que encontramos mayor obesidad, curiosamente, son los estados que están colindantes con la frontera de los Estados Unidos. Las causas principales de insuficiencia renal en México son la diabetes y la hipertensión arterial, es decir, la presión arterial alta. No hay que buscar hacer dietas. Dietas viene de la palabra daita, del latín, que significa saber comer. Nuestro país tristemente se está convirtiendo, o ya es, según algunas estadísticas, el número 1 en obesidad, rebasando a Estados Unidos. La tecnología a partir de la revolución industrial ha tenido avances insospechados. Una de las tendencias ha sido la miniaturización de las máquinas y los aparatos. Esta reducción ha llegado a tal grado que hoy hay dispositivos, máquinas y procesos que se basan en tecnologías que no se pueden ver a simple vista. El surgimiento de las nanociencias pues relativamente corto. Podemos decir como tal de los años 1980 a principios de 1980. Realmente la gran explosión, como se dice a veces, el gran boom del estudio de los nanomateriales comienza en la segunda mitad de los años 90. Nanociencia es la física moderna, es mecánica cuántica, es la ciencia de lo pequeño. Se le llama nanociencia un poco también ahora por la moda, ¿no? Nanotecnología es cuando tienes algún tipo de dispositivo que mide entre unos 10 y 100 nanómetros. Nos encontramos inmersos en una sociedad que depende cada vez más de los avances científicos y tecnológicos y en la que hoy más que nunca se ha convertido en una realidad innegable la frase "todo lo sólido se desvanece". Quizá los únicos pilares tangibles y confiables en los que aún podemos encontrar apoyo en estos tiempos de caótica posmodernidad los constituyen sin lugar a dudas la ciencia y su principal vástago, la tecnología. El término sociedad del conocimiento tiene una dualidad. Por un lado es una noción, es un concepto que vive en el mundo académico y por lo tanto se puede hablar de un origen, ¿no? Es decir, ¿cuál es el origen de este término? Sociedad del conocimiento. Pero por otro lado es una realidad, es decir, es algo que se vive en el día a día en ciertos momentos de la historia de la humanidad. Yo creo que lo que es muy importante es que tengamos una mayor educación. O sea, yo lo pondría en esos términos. Lo que pasa es que como que hay cierta tendencia a usar nuevos términos, nuevas palabras, como que se trata de cambiar la imagen de ciertas cosas para que atraigan más. Casi diría, es un asunto como de mercadotecnia, ¿no? Pues obviamente hay muchísimas formas de entrarle al toro, cada uno en su ámbito, y una de las cuestiones que yo creo que, por ejemplo, las universidades, la Secretaría de Educación Pública y pues varios de todos los grupos de la sociedad civil dedicados a la educación pueden fomentar el que el conocimiento científico y tecnológico no vaya dirigido únicamente a la formación de expertos en estas áreas. Muchos de nosotros hemos recordado o hemos escuchado hablar del terremoto de 1985. Cada año, instituciones públicas y privadas de todos los niveles realizan un simulacro del sismo el día 19 de septiembre. Este acontecimiento quedó registrado en la memoria de todos los mexicanos y cambió el rumbo en nuestro país. Un sismo es el movimiento del terreno causado por rompimiento de roca. Lo que pasa en la Tierra es que debido a los procesos tectónicos, procesos lentos de deformación, de repente las rocas rompen. Y cuando rompen las rocas, empiezan a provocar las ondas. El problema básico de la sismología es entender por qué y cómo se producen los temblores. Originalmente se había pensado en un centro de prevención de desastres sísmicos. Sin embargo,
el gobierno mexicano, junto con la UNAM, hizo la propuesta de que se le agregaran otros fenómenos. La magnitud es proporcional, tiene que ver con la cantidad de energía liberada. Entonces los temblores crece su magnitud con la cantidad de energía que se libera. Históricamente, las migraciones han sido la vía para la formación de nuevas etnias y finalmente para el surgimiento de naciones, así como la herramienta clave para la expansión del comercio y de las conquistas y dominaciones. La migración esencialmente se divide entre migración interna, que es al interior de un espacio geográfico, que normalmente es un país, y migración internacional, que es cuando una persona modifica su lugar de residencia de manera temporal o permanente a otro país. Es un fenómeno natural, ¿no? La migración, la movilidad laboral, la movilidad por cuestiones religiosas y políticas, es un fenómeno que hay que entenderlo como normal, sobre todo en este mundo cada vez más globalizado, ¿no? Yo pienso que la migración tiene su propia fuerza transformadora y no hay que irnos con la finta de que es un éxodo de pobretones, ¿sí? O de víctimas, que sí lo son, pero no es eso. Ellos tienen su fuerza transformadora como una fuerza interior, como un chip que les hubieran puesto y que van a cambiar el mundo y que van a transformar el mundo, pero desde el profundo, desde valores. México es área en donde llegan migraciones de Centroamérica, algunas para quedarse, pero otras de paso hacia los Estados Unidos, y México es también zona de expulsión de parte de su población hacia el norte y en cantidades masivas.